primero agradeceros mucho el que hayáis venido aquí a nuestra casa común, además, Team Labs, yo creo que es casa común. Es casa común, lo hablábamos preparando la entrevista, ¿no? Y agradecerte también a ti el tiempo. Pues un placer. Para mí es un lujazo encontrarme, además, ¿no? No calculábamos el tiempo, pero ha sido el reencuentro maravilloso. Decía Olivia, Olivia la que trabajaba en Utópicos, ¿te acuerdas? Siempre me decía, hasta el siguiente puente. Y me gusta esa frase para empezar hoy, ¿no? Y podemos empezar ya como, este es como unos caminos, y nos pusimos a dialogar, y para mí aquel concepto de laboratorio de aprendizaje radical en equipos fue una oportunidad de encontrar un espacio donde look again, think again, go again. Y te lo decía el otro día que me alegra muchísimo que estés dedicado plenamente a esto, porque me parece que a mí por lo menos me valió para atreverme. Pues ya está. Esto es maravilloso, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. O sea, por un lado es una práctica sencilla, también nos ha movido desde hace 13 años ya, ¿no? Es una práctica sencilla, constante, una práctica de laboratorio, exploratoria, experimental, mantenida en el tiempo, que aspira a cambiar maneras de estar en el mundo. ¿No? ¿No? Modelos mentales que una vez ahí sí que puedes hacerte con herramientas sofisticadas o metodologías sofisticadas, que siempre habíamos caído en ese error, ¿no? De empezar por la herramienta, por ejemplo en el caso de la tecnología, empezamos por la tecnología con una mentalidad anterior, ¿no? Ese ejemplo antiguo que poníamos, acabas utilizando el ordenador como máquina de escribir. Claro, no has trabajado la adecuación mental, y ahora mismo con la inteligencia artificial tenemos este riesgo, ¿no? Empezamos por la fascinación tecnológica y se nos olvida que hay una construcción de tu manera de estar en el mundo. ¿Y eso cómo se hace? No sé. A nosotros solo se nos ocurrió llevarlo a una práctica cotidiana. Llevarlo a una práctica como la que vivimos, ¿no? Hace 10 años. 10 años. Una práctica cotidiana, es una práctica dialógica, ¿no? Pues un círculo, un diálogo, donde solo va de eso, ¿no? De esta sensación que tengo ahora contigo, ¿no? De redescubrirnos, de coproducirnos, de saber que voy a salir del círculo dialógico sabiendo más que antes, que no va de pelearnos por nuestras razones, ¿no? ni de reafirmarnos en la diferencia, sino todo lo contrario, de abrazarnos a que entre A y B está la verdad, entre todas, construir la verdad entre todas. He empezado práctica diaria como una de las cosas que se me ha quedado, porque esto va del día a día. Decía Saramago, que empezábamos hablando de él, decía en un congreso, el neoliberalismo, la evolución, no, el liberalismo, la evolución no es el neoliberalismo, es la consciencia. Y ustedes me dirán, no es un sistema. Y él decía, no es algo con lo que te despiertas y te acuestas cada día, con tu consciencia. Cuando llegamos aquí, has hablado del día a día, y has hablado de un concepto que a mí me gustó mucho, que era el aprendizaje radical entendido desde querer comprender al otro para sacar una nueva
pues una nueva sabiduría, pero desde el querer comprender. Entonces, para eso era necesario crear un espacio, o es necesario, porque sigue siendo más vivo, crear un espacio de seguridad, donde yo sepa que yo puedo ser. Sí, sí. O sea, estamos en un espacio físico y en un espacio conceptual que en su esencia es asumir que nuestra manera de producir nuevo conocimiento es, primero, desde el no saber. ¿Somos una institución de enseñanza? Podrían liarte porque dicen, bueno, pues es un grado oficial universitario, ¿no? O un máster oficial universitario en el caso de LIT. Entonces somos los que sabemos que somos una institución del desconocimiento. Partimos siempre de una reinterpretación del atrévete a aprender, ¿no? De este grito kantiano de la Ilustración, el sapere aude. Nosotros lo hemos reinterpretado en emprende, aventúrate para tomar conciencia. Lo estabas diciendo. Aventúrate primero para tomar conciencia de ti mismo. Nosotros a veces, no sé, se percibe de lo nuestro siempre, ¿no? Pues los viajes, ¿no? El viaje, pero el verdadero viaje es siempre hacia adentro. Y cuando vas hacia afuera y tú lo has vivido, al final estás viajando hacia adentro, estás tomando una conciencia autocrítica cada vez mayor. Y el proceso cotidiano es de llevarlo a una conciencia autocrítica cada vez mayor. Esto va de aprender a liderarnos a nosotros mismos. Y a veces esto confunde, ¿no? Pero sois un grado oficial de liderazgo, emprendimiento e innovación. El emprendimiento se entiende como una cosa exclusivamente de negocio y queda más en un segundo plano la verdadera misión que tenemos, que es hazte con las riendas de tu vida. Emprende en el sentido más, yo creo, ¿no? Más central del emprendimiento, que es la gran aventura. Aventúrate, es el regreso de Ulises, es si empiezas, llevas el 50% del camino hecho. Empieza, ¿no? Claro, dices dos cosas. Una, emprender desde el lado este que estás hablando, que me gusta mucho la etimología de la palabra, porque es imprendere, o sea, prende lo que tienes dentro. Siempre que hablo de emprender, lo hago sin realidad sacar lo que tienes dentro. Y después lo de los viajes lo ponías como, ¿no? Y viajamos por el mundo y leía en una casa de Montepiedad, que no es esta, que es la de la casa encendida. Leí una vez un libro, pero ya hace como 14 años, en mis clases de teatro, que decía, la única aventura es conocerte y conocer al otro, lo demás es turismo. Entonces, al final, las Learning Journey, los viajes de aprendizaje, es una excusa para conocerte más y conocer a tu compañero más y conocerlo también lo de fuera, las otras culturas, pero es conocernos cada vez más. Y centrados en algo que siempre decimos que es, sabiendo lo que nos separa, ¿qué es lo que nos une? Sí, pero son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿no? En esa incomodidad casi de angustia identitaria, pues tendemos a necesito reafirmarme en lo mío viendo la diferencia en lo tuyo, y eso nos lleva no sé, a esta polarización que vivimos, a instalarnos en dicotomías del bien, del mal, del bueno, de lo malo, ¿no? Y alejarnos yo creo que de la radicalidad del aprendizaje, que de nuevo es construir entre las distintas verdades. De nuevo, coproducirnos.
y coproducirnos con todo, ¿no? Yo sé lo que es el bien gracias a que veo el mal. Tenemos esta gran oportunidad, ¿no?, de hasta en la sombra producir la luz. Dices, hasta en la sombra, y desde luego yo mi experiencia más empírica es que cuanto más la he iluminado, más he aprendido, porque más se va, otra cosa que había en esta casa, que es más se va el miedo. ¿Te acuerdas cuando había eso? Sigue por ahí, ¿no? Pues más se va porque la iluminas. Bien, si parto desde la imperfección y desde esa belleza y miro mi sombra, la ilumino, acepto también la de los demás y cambio esa forma de estar, que es, empiezo a apreciar lo bello que hay en ti. Claro, cuando empiezo a apreciar lo bello que hay en ti y tú me miras igual y encontramos una necesidad en el mundo, hay ese camino que ya has empezado y entonces dices, wow. Y empiezas a tener conciencia de todo lo que nos han dejado, ¿no? Hablábamos al empezar de un César Manrique, de un Saramago, que nos han ido dejando una sabiduría que debemos de saber evolucionar. Desde esa mirada evolutiva. Es una responsabilidad. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que esta parte que mencionabas de esto va de tomar la conciencia sobre nuestro pensamiento desde el inicio. O sea, tú hablabas de los legados históricos que hemos asumido, ¿no? Pero es que te vas para atrás. O sea, ya en una institución en la que nosotros depositamos parte de nuestro origen pedagógico, como es Dean Academy, que asume el constructivismo radical del siglo pasado, que al mismo tiempo se construye sobre un hecho histórico, que es en la autogestión del aprendizaje, en la capacidad innata que tenemos de autodirigirnos con la libertad, con la aspiración a una emancipación e independencia. Esto es un juego de palabras muy interesante que nos hizo ver un día el padre de Ibai. Ibai es un socio de Team Labs y fundador desde los orígenes, ¿no? Y en una de las reflexiones allí en Haya, en el caserío, el padre de Ibai nos escuchaba y llega a la cena un día y nos dice: Lein, liderazgo emprendedor e innovación. Lein, realmente para mí, él como padre de Leiner, ¿no?, realmente para mí es libertad, emancipación e independencia. A mí me pareció maravilloso. ¿No? O sea, ¿qué otra cosa es sino el facilitar un espacio de libertad? Un espacio donde podamos aprender en base a lo que nos interese, a lo que luego con la dureza que esto lleva, ¿no? O sea, es mucho más difícil autogestionar el aprendizaje de uno mismo, que alguien te diga lo que tienes que hacer o alguien te diga, ¿no?, que sea el aprendizaje tutelado por otros, ¿no? Pero asumiendo esa dificultad, joder, que no hay una aspiración más que se me ocurra ahora mayor, ¿no?, que tener esa capacidad de guiar tu vida. Claro, pero fíjate, para mí ahí empiezas ya tocando un punto, ¿no?, que hablabas de la conciencia y la consciencia, y siendo responsable de tus pensamientos, haciéndote responsable, ¿no? Pero también haciéndote responsable de cómo esos pensamientos construyen desde lo vital unas acciones que tienen un impacto
en un mundo donde buscas que eso se tangibilice y ese impacto tenga, además, trabaje por la equidad, por la positividad, por esas obligaciones que hablábamos también que tenemos, ¿no? Entonces, mi experiencia, ¿no? ¿Qué te lleva esa responsabilidad y ese autoaprendizaje en equipo? Porque al final te das cuenta que necesitas al otro, pero no una necesidad de dependencia, sino una necesidad mucho más de, yo diría, de amor. O sea, yo llego a un momento que por ti no es que te necesite de dependencia, pero te necesito porque quiero seguir aprendiendo. Entonces es desde este amor de construir, ¿no? Entonces en esa mirada me parece que haciéndote responsable de esta parte, llevado a un punto de acción, de vitalidad y hacerlo tangible, es una manera de aprender efectivamente radical y viendo que eso además tiene un impacto en los demás. O sea, que da igual si lo llevamos a cualquier entorno, lo que se devuelve es mayor libertad, mayor capacidad de emancipación, mayor capacidad de independencia, pero bien entendida, o sea, desde la de sin necesitarte, decido quedarme a tu lado, porque es el sentido donde me encuentro también y donde más aprendo. Entonces, estos espacios, sostenerlos, es todo un trabajo, porque esa parte de liderazgo evolutivo supone ser capaz de sostener el espacio. Ya no digo el edificio y el espacio que también, ojo, que pagarlo al final de mes también, pero entonces todo tiene un punto que al final te lleva a decir, bueno, esto realmente para mí es vivir. Es cuando me siento más pleno, cuando vivo desde aquí. Sí, sí, mi abuela decía eso, mi abuela decía vivir para aprender. Y lo hablábamos el otro día en mi lengua, ¿no? En gallego, que no diferenciamos entre aprender y enseñar. Que a mí eso me pareció cuando lo descubrí, dije, claro, es que no se diferencia, claro. Claro, pero está, ¿no? En nuestra práctica cotidiana, como bien sabes, que es de poder redistribuido entre los estudiantes y los educadores, ¿no? Ninguno nos llamamos o pretendemos no tener una identidad basada en jerarquías de supuesto saber, sino que todos estamos en el mismo plano. Pues a unos nos toca hacer una tarea de facilitación, a otros les toca una tarea de hacerse con las riendas de sus procesos de aprendizaje en equipo y al final comprendes algo que hace tiempo. Yo recuerdo, yo tuve un profesor en Deusto, Miguel Ayerbe, que él me hablaba en los 90 en la moderna gestión de empresas, el romper con esa dicotomía liderazgo-liderado, o líder y liderado. En el fondo es el liderazgo. Y en el liderazgo es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. En educación estamos hablando de lo mismo. El que enseña y el que aprende. Y esto que dices que en gallego te voy a aprender cómo se hace una tortilla de patatas, es maravilloso. Somos lo mismo. Esa redistribución del poder en una institución de aprendizaje es fundamental. Es fundamental empoderar en el sentido de darte la capacidad de nuevo, de tomar una conciencia sobre cuál es el camino que a ti personalmente te apetece seguir con un instrumento de aprendizaje que es el equipo, que en el fondo el equipo es el espejo en el que me miro y con el que no me atrevo a salir a la calle sin la mirada del otro. La mirada del otro me ayuda a tomar más conciencia de quién soy,
Acuérdate de las prácticas sencillas nuestras, que me gusta, que me apasiona de trabajar contigo y donde yo creo, honestamente, que podrías mejorar. Y ya sería la bomba. En ese feedback constante, ¿no?, que nos damos en comunidad y en ese, hablabas, ¿no?, de marco de confianza donde no hay una doble agenda en esto que te digo, junto a un proceso constante de cristalización tras la acción. Que salió bien, que salió mal, que aprendimos y lo más importante de todo, en un laboratorio, ¿y qué hacemos con el resultado inesperado? El resultado inesperado suele ser el 99% de la acción. ¿Qué hacemos con el resultado inesperado? ¿Es un fracaso? Fail again, fail better, ever fail, ¿no?, que heredábamos de Samuel Beckett. Es el resultado inesperado ese que nos permite, que nos da la oportunidad de cuál va a ser el siguiente paso. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Para mí hay dos cosas aquí, sintetizando y siguiendo el hilo. Una, has hablado del fracaso, ¿no?, y cómo lo vivo, y otra has hablado del liderazgo, ¿no? Entonces, fracaso. Yo sí analizo mi vida, ¿no?, una práctica que en este laboratorio hacemos mucho, ¿no?, y empiezo a tirar mi línea del tiempo y recuerdo que tú, en esa parte de experiencia, me dijiste, Ramón, la vida, mírala como un looping, ¿sí? Y entonces en ese looping, yo cuando he fracasado, siempre he avanzado hacia lo que yo he definido éxito, ¿no? Yo siempre he definido éxito, o siempre es evolutivo, pero lo defino ahora en esa evolución como vivir en un lugar pequeño, bello, rodeado de gente bondadosa e inteligente. Y ahora que tengo la suerte de estar ahí y de rodearme de esa gente, ¿no?, que ya mi madre me decía, tú vete con buena gente. Y yo decía, ¿qué dirá? ¿Qué es eso? ¿No? Pues en esa parte de éxito, siempre que he fracasado he ido hacia allí. Para mí el problema es cuando me quedo inmóvil, cuando me bloqueo realmente, cuando puedo caer pues, en una depresión, cuando llegas a un punto donde no te puedes mover. Ahí es realmente donde, es que me he inmovilizado, es que me he bloqueado, es que el miedo ha podido. Y pedir ayuda es clave. Y en esa parte está el liderazgo. A mí el liderazgo, lo que me gusta de esta palabra, es que te lo tienen que otorgar. Porque es decir, yo a ti, Félix, te sigo porque me inspiro y aprendo una serie de cosas. Y en otras no. Y entonces te otorgo ese liderazgo en eso concreto. ¿Sí? Y tú ves que te pones a caminar en ese fracaso hacia el éxito y encuentras que hay otros que te siguen. Y dicen, me gusta cómo lo haces, ¿no? Y entonces ahí viene algo que para mí es clave en el liderazgo, además de esa firmeza en el propósito, en ese propósito que estoy hablando de definir tu éxito y para quién es ese éxito, porque me parece clave esta pregunta, ¿para quién?, ¿no? La otra parte es algo que es fundamental, que es la humildad. Y quiero hablar hoy de esto, porque esto yo creo que se ha aprendido mucho durante el camino. Al final, la humildad es esa, que en mi virtud, ¿no?, es con eso que hay que empezar, que es que estas son mis fortalezas, estas mis debilidades, y aquí en Humus Tierra me toca actuar. O sea, ha hablado de muchas cosas. A ver si soy capaz de ponerlas en orden, ¿no? Empiezo por la última. Claro, en un laboratorio de aprendizaje radical, la humildad es un valor practicable, es una manera de infraestructurar los valores que tenemos. No es un tratamiento buenista de una cualidad humana que te hace humilde, ¿no? No, aquí es una práctica que te permite aprender, porque yo me siento en un círculo donde el reto es
que yo tengo que salir de este círculo con un nuevo conocimiento. Y eso solamente lo consigo si argumento en el diálogo como si estuviese en lo cierto e inmediatamente después me callo, te escucho como si estuviese equivocado. Claro, para eso hace falta una práctica de humildad, ¿no? Y contener tu... Ostras, o sea, diariamente, ¿no? A todos nos salta el muelle, ¿no? Un muelle de arrogancia, un muelle de ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy peor que tú? Claro, es una práctica, la humildad es un valor practicable en un laboratorio de aprendizaje radical, llegado a esta conclusión que es imposible sacar provecho de esto si no alcanzas cierto dominio de ese proceso de escucha activa, que realmente es lo que te va a aportar el aprendizaje en equipo, el tener un entorno de estas características que te va a empujar en esa dirección, ¿no? Entonces, hemos hablado de un proceso exploratorio donde tienes una hoja en blanco. Me hablabas de entender la línea de la vida como una secuencia de loops, ¿no? Como si fuese un tobogán, ¿no? Que cuando crees que te estás dando el tortazo, realmente lo que estás es sembrando, ¿no? Tomando la inercia para irte a lo siguiente. Y yo esto lo aprendí, y no sé si ahora es incómodo decirlo, yo lo aprendí de Joi Ito, que ahora es incómodo, sabéis que pasó por el Media Lab de MIT y después ha tenido ahí un problema serio que le llevó a salir de la institución mal, ¿no? Pero yo aprendí, esto fue en 2011, yo aprendí de Joi Ito que los momentos de máximo dolor, los momentos donde tú piensas que ¿qué más me puede salir mal?, son los momentos de máximo aprendizaje. O sea, es como, ¿no? En avión vas en vuelo automático y solamente es en el momento de aterrizaje y en el momento de despegue cuando tomas conciencia del detalle, ¿no? Pues Joi Ito decía que la vida, o la línea de la vida, más que ser una secuencia de altibajos, ¿no? Más que ser unos dientes de sierra donde aquí fui feliz, aquí me hundí en la miseria y luego volví y luego tal, había que comprenderlo como esta, ¿no? Como esta secuencia de loops donde cuando piensas que estás en lo peor, realmente estás cogiendo la inercia a lo siguiente. Claro, de esta manera es muy distinta para administrar el sufrimiento, para administrar, en el fondo, la armonía que requiere la vida, porque eso es, la vida no son más que luces y sombras. Y el error, que fíjate que yo he intentado resignificarlo como un resultado inesperado, ¿no? Por esta cosa, luego tenemos amigos que siempre nos recuerdan, huye de hablar del fracaso, bueno, me parece ¿no? Y mucho más que te abraces al fracaso o que celebres el fracaso. No, oye, y estás renunciando a que se aprende del éxito. Yo honestamente creo que no se aprende del éxito. Yo creo que se aprende de este estado vulnerable que te da estar ante un resultado que no cumple con tu expectativa. La expectativa siempre es una cosa pequeña, autoglorificante. Esto es lo que yo quiero para mí. Esto es lo que yo controlaba. Eso, lo normal, es que te lleve a una práctica también de laboratorio de aprendizaje radical, que es entrenarte en la frustración. Eso inevitablemente te vas a frustrar porque es que no va a salir. Es que no va a salir. A la primera no sale, ni a la segunda, ni a la tercera. Mantenerte en esa
en ese estado de error, donde me tengo que seguir abriendo al conocimiento, eso sucede con más facilidad en el fallo, en el fracaso, que en el éxito. El éxito, pues, jolín, pues yo ya sé cómo se hace. ¿Qué me vas a decir tú a mí si yo ya sé cómo se hace? Si a mí me ha ido bien. Qué diferente es que la práctica, de nuevo, esos valores que tienes que crear una infraestructura con ellos para que en lo cotidiano te lleve una y otra vez a mantener la apertura que requiere poder transitar esta cosa compleja en la que nos hemos instalado como sociedad, ¿no? Sí, o sea, otra vez, haciendo un pequeño resumen, porque una síntesis, ¿no?, de todo lo que has tocado. Cuando lo afrontas desde este punto, decir, este sufrimiento no es más que un indicador de lo que me toca aprender. Y lo veo como una oportunidad, o sea, ese sufrimiento lo veo como una oportunidad porque me permito esa parte de decir, si estoy sufriendo, ¿qué me toca aprender? ¿Y ahora qué? ¿No? Y entonces, en esa parte has nombrado algo que quiero recuperar, que es, si vienes con estos objetivos y esto, ¿no?, y lo nombrarás muy bien, te va a tocar sufrir, porque no te va a salir, ¿no? Y ahí es donde yo entro mucho el para qué, ¿no? Y ahora voy a poner un ejemplo muy concreto, una comida hoy, ¿no? Hoy tenía una comida, pues, con lo que solemos llamar gran corporación, ¿no?, tal. Y me gusta llegar a esa comida diciendo, ¿qué le puedo dar? ¿Qué necesita esta persona que yo tengo? Claro, no te lo podría, ¿no? Y soltar ese resultado. Y al final hay para mí, una evidencia continua en esta forma de entrar a los diálogos, que aparece lo inesperado. Y lo inesperado muchas veces, pero no siempre, pero muchas, supera lo que yo habría pensado. Entonces, entrar desde ahí, desde qué puedo aportar, qué valor realmente tengo y qué puedo aportar, ¿no? Entrar desde ahí ya es, para mí, otra manera de verlo. Y a esa persona le estás permitiendo explorar unos mundos que no se podía esperar, a lo mejor, y sale otro acuerdo común. Oye, aquí hay algo común, exploremos por aquí. Claro que en la exploración después buscamos evidencias, por supuesto, y vas buscando esas evidencias para no desviar, o sea, porque al final también es un objetivo de estudio, ¿no? Entonces te puedes dejar ir algunas veces, pero otras veces pongámoslo. Pero esa forma de entrar me parece clave. Y eso me lleva a otro punto que nosotros exploramos mucho, que es muy poca gente con capacidad de afirmar el valor. Este es mi valor, esto es lo que puedo aportar, ¿no? Y Ortega y Gasset ya decía hace 100 años, el que no es capaz de afirmar su valor de forma rotunda está más cerca de la masa de lo que se cree. No está mal que me afirmes tu valor, que es evolutivo, pero afírmame cuál hay hoy para poder aportar al equipo, porque es lo que decías tú, y con esto acabo, de la mirada. ¿Qué pasaba en la primera Team Company, ¿no? Yo recuerdo mi primera Team Company. Yo miraba a David, ¿no?, y decía, wow, qué genio. Miraba a Bea y decía, o sea, pero qué mujer, qué capacidad de hacer lo que nadie es capaz de hacer, ¿no? Miraba a Rafa y decía, qué espontaneidad, qué maravilla. Cuando tú tienes esa mirada apreciativa y esos valores en cada uno de ellos y te unen valores humanos, valores que van a regular nuestros comportamientos, la gran mayoría de la gente no lo aguanta, se va, claro, sale. Y esto para mí es lo que es realmente compromiso radical. O sea, cuando es que estos valores son los que hemos acordado. Entonces, si hemos acordado, pongo un ejemplo, el valor de la eficiencia, lo hemos acordado. Debemos de buscarla.
y desde tu valor, de ser capaz de relacionar a todos por el pro común, o el tuyo, de ser capaz de motivarnos al siguiente nivel, o el tuyo, ¿no? de tener una capacidad de contemplar. Yo tengo la suerte en el equipo cero que llamamos, de tener a Juanma, Juan Pablo, gente que hemos nacido de aquí. La capacidad de contemplar de Juanma para mí es inalcanzable. Yéndome a vivir a Lanzarote, igual nunca lo podría alcanzar, porque una vez se vino y se puso 2 horas mirando el mar. Y yo decía, venga, ya no. O sea, yo no podría, o sea, lo puedo practicar, pero no es a mí me sale el impulsar, ¿no? Es que este espacio te tiene que permitir esto para aprender realmente. Es qué valor traes, ya veremos con qué valor evolutivo sales, pero afírmalo. Porque si no caemos en ese buenismo, en esa falsa humildad, no, es que yo, no, sí, claro, asume que hoy este es tu valor. Hombre, de nuevo, hablas de varias cosas, ¿no? O sea, primero hablas de una predisposición a encontrar valor en el otro. O sea, que esto ya, ostras, tienes que venir con tu ego bastante controladito, ¿no? Porque al final voy a apreciar el valor en el otro, ¿no? Si tienes una posición capacitista de no, pero mira el defecto del otro, que también todos los tenemos, ¿no? Pero si pones el foco en el defecto del otro, pues qué poco se puede construir desde ahí. Si pones el foco en todo lo que me rodea, pues aquí sí que tengo una oportunidad de construcción, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una predisposición, por no decir debes tener una cualidad humana de inicio, para aprender de esta forma, pero sí que debe haber yo creo que son 2 predisposiciones. 1, a practicar esa humildad, y 2, a llevarlo a lo cotidiano, a que sea una práctica constante. En el caso del grado, pues vas a estar en esa práctica 10.000 horas inmerso, de ir al círculo dialógico, hacer, reflexionar dialogando y irte a la siguiente, ¿no? O sea, junto al proceso exploratorio, al proceso de experimentación, al proceso de gestionar de nuevo tus expectativas para que la frustración no sea excesiva y te mantenga en un nivel de frustración que sabes que es necesaria para poder ser resiliente en la siguiente fase, que va a ser celebrar el resultado inesperado, donde te puedes acabar sintiendo fracasado porque las cosas no han salido como tú querías o como queríamos. Y a partir de ahí tenemos ese maravilloso círculo dialógico donde vamos a aprender de lo sucedido y vamos a salir con un ánimo renovado para irnos a la siguiente iteración. Y al mismo tiempo vamos a hacer esa reflexión individual y te vas a ir con tu diario de aprendizaje, en el fondo hacerte la pregunta esta que nos acompaña constantemente, pero yo quién soy y qué es lo que quiero, que no tiene respuesta, que es eterna. Y la convivencia constante en tu libreta de aprendizaje con esa pregunta, ¿no? Y mantenerla en un estado autoorientador, ¿no? Que es tu brújula personal con la que te vas a mover de nuevo en transitar la incertidumbre, que es la que aspiramos a transitar aquí, ¿no? Ahí, tocando estos No sé si estamos siendo demasiado abstractos. Sí, seguro. Así, diciéndolo con... aterrizamos un poco, estamos demasiado en la nube. Decirnos algo para orientar, para que no sea esto un... ¿Creéis que estamos excesivamente en un nivel poco concreto? A mí me parece que es un lujo que estéis en ese nivel, porque normalmente en los trabajos me parece que estamos en un nivel concreto. Entonces, permitirte aquí una hora y media de un poco de divagación, pero sobre cosas
que las reconoces como tangibles, pero has podido abstraer ideas generales buenas y útiles, hay un perfil. No sé el resto, pero... Sigamos. Qué maravilla, muchas gracias. Pues sí, seguimos divagando entonces. Claro, y además Oye, por suerte, mira, una suerte, estoy ahí una buena noticia y me la daba el otro día Antonio Lafuente, que ¿sabes? Yo soy muy afortunado en la vida, ¿no? Entonces, yo tengo la tremenda suerte de bueno, haber mantenido un consejo asesor, consejo de sabios, ¿no? En Team Labs desde el nacimiento. Por desgracia, uno de ellos murió, Antonio Rodríguez de las Heras, ¿no? En la primera ola de COVID. Está Ana María Llopis, ¿no? Que también cuestiones de salud. Está Antonio Lafuente. Yo creo que con la persona que más horas habré dedicado a pensar sobre qué es esto del aprendizaje radical es con Antonio. Pero yo no exagero si digo que he estado 500 horas hablando intensamente y profundizando, que él me matizaría, me diría, no, profundizar es como un proceso demasiado particular, sino que es construyendo una verdad más amplia, ¿no? Que con Antonio. Esto es una ventaja brutal. Yo me siento en ese sentido muy privilegiado, ¿no? Y no sé por qué os estoy contando esto. Sí, pero fíjate, yo creo que ¿A qué venía? ¿A qué venía que haya sacado lo de Antonio? ¿Algo que me había contado? Sí, para mí has tocado el término y has recuperado, por lo menos yo me quedo con esto, ¿sabes? Que es el aprendizaje radical. O sea, con Antonio he tenido la suerte de pensar mucho sobre el aprendizaje radical. ¿Esto qué es? Y recuperando esto y poniéndolo en la experiencia de lo que estábamos hablando antes, claro, cuando tú entras en una team company, en un trabajo en un equipo, ¿no? O sea, desde tú vienes con tu mochila, con tu experiencia vital, ¿no? Y entonces llegas aquí y este es mi aprendizaje radical, no me quiero salir de aquí, ¿vale, Félix? Entonces, es decir, y yo llego y me dicen... Te recuerdo que tú tienes un reto de síntesis aquí, ¿eh? O sea, por eso me estaba recuperando. Sí, entonces en esta parte de aprendizaje radical y voy un poco a hacer la primera, porque fíjate, a mí me parece que lo estabas hablando antes, es decir, yo cuando vengo y traigo eso, pues una mochila, una experiencia vital y me encuentro una team company. Sí, ¿vale? Pero tú vienes de un autodidactismo que para nosotros era wow. Y yo vengo de un autodidactismo, fíjate. A este hombre hay que becarle. Y aparece un término que para mí es clave para este tipo de aprendizaje, que es la generosidad. Entonces, yo vengo de un autodidactismo y yo recibo generosidad. Pero porque al mismo tiempo nosotros necesitábamos aprender de ti. Y ya había un acuerdo común. Yo creo que era un enriquecimiento mutuo, ¿no? Sí. Y sentarme con Max y yo llegar a casa, y esto me ha pasado pocas veces en la vida, no la única, pero pocas, de llegar a casa y decirle a Nadia, encontrado mi tribu. Ahí está. Y entonces yo llego a esta tribu, y porque eso quiero ir al aprendizaje radical, yo llego a esta tribu y voy a hacer un pequeño resumen. Entonces llego y vengo con una mochila, ¿no? Y me encuentro en un equipo y yo no soy capaz de tener esa mirada que hablaba antes. Esa mirada la voy trabajando en este concepto. Y entonces, ¿cuál es el mayor deseo? Cambiar la forma de mirar, de ver las cosas. ¿No? Y en esta mirada, ¿qué me permite a mí estos 10 años? ¿No? Porque al final nosotros, después del máster, nos quedamos con Juan Pablo, ¿no? con Juanma, y vamos integrando a gente, pero nos quedamos con el mismo espíritu, que era lo que te hablaba anteriormente, venía de Utopicus, pero era el espíritu. Bueno, pues yo cuando entro aquí, creo que una de las cosas que se me queda en este aprendizaje radical es ese deseo real
por la humildad. O sea, y desde ese deseo real por la humildad, lo que me pasa es que empiezo a apreciar, y primero empiezo a apreciar lo del otro. Digo, wow, y este tiene, ¿no? Y hay algo empírico que es que me rodeo de gente que me complementa, ¿sí? Y en esa, yo tengo la suerte al final de que llevemos 8 años juntos. Claro, eso es una suerte. Y entonces en esa confianza cada vez más grande, ¿no? Vas desarrollando esa mirada. ¿Y esa mirada cuál es? La de apreciar el valor del otro. Entonces yo cuando miro a Carmen, miro a Tony, a la gente que ha venido por ahí, y veo el valor, digo, wow. Y además asumo el mío, estoy en una fase donde voy a responder una pregunta que tú decías, ¿quién soy y qué quiero? ¿No? Y yo lo haría, ¿quién soy? Porque es algo evolutivo. Entonces cada vez de un equipo de aprendizaje me hago esa pregunta, ¿y ahora quién soy? ¿Cuál es la siguiente evolución? ¿No? Y también a mí me gusta mucho a qué debo dar respuesta, que quiere decir responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora? Esta pregunta también la saco de una team, o sea, llevémonos a team companies, ¿vale? Para tener un lenguaje de aprendizaje radical. Yo de un aprendizaje radical aquí en este equipo que saco 2 cosas, humildad, pero humildad querida, o sea, buscada constantemente. Quiero sentirme tranquilo, en paz con lo que soy, y aportando lo que puedo, y cuál es mi responsabilidad, o sea, cómo debo de dar respuesta. Y esto llevado a un extremo que me pasa en los equipos es, oye, a esta situación que el equipo sufre, ¿cómo se debe de responder? Entonces te lleva mucho a otra parte del aprendizaje radical, que es la atención plena, el estar, y eso es humildad. Es pies en la tierra, humus. Entonces estoy con Miguel Poza, con otro, donde trabajamos la cultura vocacional en otro de los equipos, y es estar, pero estar para saber dar respuesta a la necesidad del otro también. Y esto, vuelvo a insistir, que me parece una vida plena. Entonces, el aprendizaje radical, hablo de mi experiencia empírica y haciendo síntesis, te lleva a una vida plena. Porque siempre estás en esto. ¿Sí? Y aparecen nuevas preguntas. Y de ahí el título del podcast, es la gran pregunta, es porque que ya no me aparecen nuevas afirmaciones, siempre nacen nuevas preguntas, ¿sabes? Y esas preguntas me permiten volver a otro mundo de curiosidad infinita. Esto me conecta con, yo soy de La Coruña, ¿lo sabes? Cuando me sentaba en la Torre de Hércules, y yo siempre decía, pero ¿y qué había allá? Pero allá no había nada, había mar y mar y mar. Entonces esa curiosidad infinita es la que me hace también sentirme humano. Volviendo a la tecnología, que también, primero lo humano. Y desde ahí, ¿para qué nos vale esto? Pero volver a recuperar esa relación en un propósito común, que es otra cosa que te da el equipo. Aparte de valores comunes, un propósito común. ¿No? ¿Para qué está? Y el propósito puede ser cuál. Es evolutivo también, ¿no? Nos debemos de cuál es nuestro propósito. Igual, ponte uno que te haga caminar, lo que decías. Sí, yo creo que al final es igual, es otra pregunta de estas eternas, que pues, yo creo que la gran virtud es aprender a convivir con ella. Aprender a convivir con ella, en la tensión creativa de mantener una pregunta que no tiene una respuesta definitiva, que va a tener una respuesta que irás comprendiendo a lo largo de la vida y que es tremendamente orientadora. Y de nuevo, en procesos de aprendizaje autogestionados, ¿no? Que es donde
nosotros nos hemos atrevido a creer que teníamos algo que decirle a la sociedad, ¿no? Decir, oye, pues... Y que no era nada novedoso lo que teníamos que decir a la sociedad, ¿no? Pero en el fondo, pues en esa tradición que nosotros vamos heredando de Mondragón, ¿no? De Mondragón como institución dual, pero no dual de nuevo cuño, sino dual de los años 50, del pasado siglo, una institución en la que se desdibuja la frontera entre la universidad y la empresa, donde la duda recurrente de Arizmendiarrieta, del fundador, era ¿estos qué son? ¿Estudiantes que trabajan o trabajadores que estudian? ¿No? Esto se lo decía a Retegui, y Retegui es el que nos lo transmitió a nosotros, Retegui, antiguo rector de la universidad, ¿no? Y, o sea, esa dualidad, de nuevo, que huye de la dicotomía en la que nos instalamos de la teoría y la práctica, la teoría por un lado y la práctica por otro, e incluso de esa incomodidad, ¿no? de oye, pero que nosotros no estamos aquí para instrumentalizar el saber, ¿no? Nos pondríamos como universidad como en una incomodidad, ¿no? O desde el otro lado que nos dicen, oye, que nosotros no estamos aquí para estar en esta divagación constante en la que vosotros os instaláis, sino que tenemos que aplicar un conocimiento que nos lleve a hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Bueno, pues tenemos esta suerte de tener una institución que de arranque este es su ADN. O sea, un proyecto educativo que nace en los años 50 y que al mismo tiempo se va desplegando un proyecto industrial que 80 años después factura 12.000 millones de euros y aquella escuelita que arranca en los años 50 es la Universidad de Mondragón, con las 4 facultades de ingeniería, de empresa, de humanidades y educación y el Basque Culinary Center, que hoy comprendemos. Y eso ha corrido en paralelo. Wow. Esto es una maravillosa fortuna, ¿no? Heredar, como decía antes, ese origen pedagógico. Si además le sumas la contribución de la academia de equipo, ¿no? Es el equipo, es el vamos a salir a explorar el mundo haciéndonos con las riendas de nuestro proceso de aprendizaje. Y de paso aprenderemos lo que tengamos que aprender, ¿no? No, pero los saberes esenciales, bueno, porque no vamos a salir sin conocimientos previos. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, pero no, una de las principales angustias que nos toca gestionar con las familias es, pero hombre, clases habrá y teoría habrá, porque si no, entonces, o sea, no hay profesores, no hay asignaturas y tienes que gestionar siempre, ¿no?, esa ansiedad, incluso con ANECA, ¿no? Bueno, pues hay un 30% del currículum que sigue estando, aunque eso no puede quitarnos el empoderamiento para autodirigir nuestro proceso de aprendizaje basado en el interés que cada persona tenga. O sea, has tocado ir al fundador, ¿no? Yo me acuerdo cuando me lo dio Gloria, Gloria, me acuerdo, Gloria en un viaje me dijo, toma, léete este libro. Pensamiento de Arizmendiarrieta. Y lo tengo en casa y lo sigo leyendo. Porque una de las cosas que me parece fundamental es siempre ir al fundador de algo. ¿Quién lo fundó? ¿No? Y respetarlo al máximo, porque claro, de ahí viene, es la fuente. Y entonces ahí pone 2 cosas que... ¿Se ha ido la luz? Sí. ¿Todo bien, Juan Pablo? ¿Sí? ¿Se sigue viendo bien? Vale. Pues aquí pones 2 cosas, ¿no? Que dices la universidad y la empresa por el otro, evidencias, 12.000 millones, el grupo más grande de cooperación del mundo. O sea, aquí tienes evidencias. Yo voy dejando evidencias
pues yo sigo. Si necesitas, ¿no? Pero ahí hay datos, hechos, ¿no? que van pasando, vale. Pero aquí hay algo que me gusta mucho y que es clave, que es, no es A o es B, es A y B. Es lo que nos une, volvemos a lo mismo. Y en esto hay un concepto de una persona, un pedagogo de Singapur que se llama Johnny Go, que dice el aprendizaje por refreación, ¿no? Y es un concepto que a mí me gusta mucho y que he tenido la suerte de estar con él, y que es reflexión-acción. Y entre la reflexión-acción, en el medio está el insight, el descubrimiento. Bueno, pues es que yo creo que esta era la visión de Arismendi. Decía, oye, vamos a poner la reflexión y actuar. No, y hay que profundizar. Y todo esto en equipo. Y todo esto con un espíritu cooperativo. Es decir, que nadie se quede atrás, que la interdependencia positiva está por encima del individuo. Pero el individuo, sus responsabilidades siguen muy cerca. ¿Sí? Con unos roles claros, con unas normas claras y con una cultura de feedback radical. Si yo no te puedo decir honestamente aquello que aprecio de manera increíble y aquello que si además evolucionas esto, serás tu siguiente Pokémon, no jugamos. Bueno, me parece a día de hoy, pues eso sigue siendo a día de hoy un aprendizaje radical. Volvemos a lo mismo, que es esto, que es no me hagas escoger entre A o B, no, venga, vamos. Y vamos desde esa mirada, que al final, ¿cuál es el fin? Cambiar la mirada. Entrar a un lugar y apreciar, ¿no? El fin como, yo no sé, ahora como... Y como estadio previo, ¿no? Porque está el pensamiento, está la acción, pero está el look again. Look again, think again, do again. Previo hay una renovación de la mirada, hay una necesidad. Cuando salgo de la primera iteración, del resultado inesperado, necesito renovar la mirada. Siempre. Necesito renovar la mirada. Es que si algo tienes, por lo menos a mí, como tener muy consciente, es que siempre toca volver a empezar. Face the next. O sea, otro gran... Por eso esta inteligencia colectiva, ¿no? Porque otro gran claim. ¿Por qué? Que es lo siguiente. Es que cuando tienes esto y dices, ¿y ahora? Esta pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Pero en una ahora qué, donde cambia, porque cambia hasta, en momentos dados cambia el rol, cambia el lugar, y ahora qué me toca aprender. Sí, vale, ya hemos llegado, ¿y ahora qué me toca aprender? ¿No? ¿Y ahora qué me toca? Pero parte de esa, no sé, de esa posición rotunda que tenemos, rotunda y socrática, o sea, al mismo tiempo no es nada novedoso, ¿no? De mirar hacia adelante y asumir lo que no sabes. Y por lo tanto, de nuevo, de enfrentarte a lo siguiente desde lo que no sabes. Y ese no saber es lo más bello que te puedes encontrar. Bello, es lo más honesto. ¿No? Porque esa inseguridad vuelve otra vez, pero cuando ya la has pasado muchas veces, esa inseguridad, ya lo ves como dices, ya sé qué es esto. Es que cuando me siento inseguro, porque me toca volver a aprender. Y entonces, esto es una, y dos, ¿y de quién me rodeo? Sí, Humberto Eco tiene ahí un fragmento que dice: solo los fracasados y los autodidactas pueden transitar el camino de la erudición, porque el que tiene éxito, de nuevo, ese ya se cierra la puerta, ese ya sabe, por lo tanto va a abandonar esa cosa fantástica que estamos hablando, que es el divagar. Y ahora caigo en lo de Antonio Lafuente. Antonio Lafuente me decía: comienza a haber evidencias suficientes para asumir que el cerebro humano tiene 50% de un pensamiento eficiente, pero hay un 50% con el que lo produce que está en el divagar, en el deambular, en el vagabundear, ¿no? Al final esa divagación es la máquina de producción del pensamiento eficiente. Y
claro, y otro gran sabio que ya no está, pero dejó algo muy sabio para esto, que es la autopedia. Sí, claro. Hay el otro Antonio, nuestro otro Antonio, pues claro, seguimos echándolo mucho de menos. Es como, ¿qué diría Antonio? Sigue estando encima de la mesa. ¿Qué diría Antonio? ¿Qué diría Antonio ante esta situación, ¿no? Nos referimos a Antonio Rodríguez de la Sera. ¿Qué diría Antonio? Antonio siempre nos animó a mantenernos como institución pequeña, flexible y abierta. Eso es lo que queráis, pero en lo pequeño, en lo flexible, en lo abierto. Aunque es relevante, también nos lo decía. Aunque es relevante. Hay que aspirar a tener cierta relevancia, pero con esta identidad que él describía como Team Labs, como un laboratorio de aprendizaje radical, pequeño, flexible y abierto. Yo esto no lo sabía y me encanta escucharlo porque al final, desde mi experiencia, bueno, otra vez, desde nacer de este laboratorio, ese ecosistema de innovación abierta, ¿no? Qué importante es, yo lo vivo así además, en el equipo núcleo, el equipo cero que llamamos nosotros, que seamos ese equipo pequeñito que es capaz de integrar desde fuera sin ningún problema lo que se necesite en ese momento, porque hay que dar respuesta. Entonces, nosotros a esto le llamamos CAE. Además de CAE... Qué bonito, CAE. CAE me gusta, de caer también. CAE, inevitablemente cae. Y el CAE, cuando CAE, que es la otra parte del CAE, la cultura de aprendizaje evolutiva. Vívelo desde ahí. Es maravilloso mantener la identidad, de nuevo, de asumir que te vas a caer. Bueno, claro. Porque si no te caes, es que no lo estás haciendo con suficiente intensidad. Y seguro que, volviendo a hacer mención a Antonio Rodríguez de la Sera, decía, no serás relevante, ¿eh? Si no te caes, ojo, porque ni vas a divagar para actuar, ni serás relevante. O sea, pierden miedo ahí. Y esta cosa retórica, ¿no? Que sabemos que si no te caes no te puedes levantar, y esto va de levantarse. Esto va siempre de ese ejercicio de resiliencia, donde, de nuevo, en la siguiente iteración, pues, hay que ponerse en marcha. Hay que iniciar el viaje de nuevo. Hay que volver, ¿no?, al regreso a Ítaca, con ese procedimiento, con el procedimiento de inicia el viaje, que ya tienes el 50% hecho. Yo creo que ya hasta aquí, diría, hasta el siguiente reencuentro, ¿no? Para mí ha sido, pero desde la llamada que tuvimos en Zoom en ese momento hasta aquí, un auténtico regalo, ¿no? O sea, de esos momentos... Sí, yo no sé si esto le sirve a alguien, pero a nosotros dos nos sirve, y disculpadnos muchísimo el haceros perder el tiempo, pero muchas gracias también. O sea, creo que... Y alguna pregunta, ¿no? Solo para gestionar un poco la mala conciencia que tenemos de estar aquí hablándonos de nuestras historias particulares, ¿no? Ya lo abrimos, ¿no? Genial. Porque si no me iba a ir como, bueno, pues hemos hablado de nuestras cositas. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Cuál es la gran pregunta? Yo creo que llevamos 100... fuese esa. Porque te iba a decir, yo creo que llevamos 110 programas y he fracasado en 108 sin hacerla, pero es muy interesante. Es muy interesante. ¿Cuál es la gran pregunta? Es la pregunta. En teoría es lo que nos ha convocado aquí. Pero imaginemos por un momento que fuese esa la pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? Y de nuevo, que fuésemos capaces de abrazarnos a una convivencia con esa gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta?
que nos tendríamos que estar haciendo ahora, ¿no? ¿Cuál es la gran pregunta? Asumiendo que no tiene respuesta, asumiendo que nos va a estar acompañando de manera serena, de manera amable a lo largo de la vida. ¿Cuál es la gran pregunta? Me encanta además que lo hagas porque desde esa cuál es la gran pregunta poder recibir pregunta. Porque cada uno también tiene su espacio de cuál es la gran pregunta. O sea, por ejemplo, para ti, ¿cuál es la gran pregunta que te ha hecho venir aquí? ¿No? Tú, dentro de todas las cosas que tienes que hacer en la vida, hoy, esta tarde, en concreto aquí, haces un esfuerzo de venir. ¿Y cuál es la gran pregunta que te ha hecho venir aquí? En mi caso, es que siempre me he considerado en construcción y cuando leí el texto que informaba de esto, pensé, no sé, algo me movió dentro que quiero ir. Y al final creo que somos una secuencia de preguntas que nos hacemos constantemente. Y estoy muy de acuerdo con lo que decías, creo que lo importante es en cada momento tratar de dar con la pregunta adecuada para poder avanzar, movernos de donde estamos. Tú fíjate esto que has dicho, ¿no? No lo sé. No lo sé. No sé, pero me hizo venir aquí. No sé, o sea, no tengo una conciencia del hecho que me trajo aquí, pero algo en mí me trajo aquí. Y me parece maravilloso. Es como cuando los Leiners te dicen, cuando escuché hablar de la carrera, dije, esta es la carrera que quiero hacer. No quiero hacer ninguna otra, aunque no entendí de qué iba la carrera. ¡Wow! Eso me parece, ¿no? O sea, o Ibai, ¿no? Ibai que hizo Lein en el año 2009. Ibai lo dice así, porque en aquel momento, en 2009, todavía no sabía si ANECA nos iba a dar la autorización para ser un grado oficial universitario. O sea, a Ibai le llegó la propuesta con la incertidumbre de no saber si he dejado la opción de la ingeniería que quería hacer, me meto aquí y ni siquiera sé si esto iba a ser un grado oficial universitario, ¿no? Y algo lo trajo, ¿no? Que sabemos tan poco de esto, o sea, que es como una de las grandes aspiraciones de la nueva ciencia fundacional, ¿no? En la que se instala pues, el design thinking académico, que es cómo salimos al encuentro de lo que no sabemos. Ese gap que se asume además en una escuela de ingeniería mecánica, o sea que no puede haber nada más concreto y cartesiano que eso, pero cómo se asume sabemos muy bien responder a la necesidad, pero no sabemos salir al encuentro de la necesidad. Hay un gap, que luego en la verborrea de la disciplina pues le llamamos insight, ¿no? Hay una revelación que no sé explicarla, pero que me trajo aquí. No sé si con la gran pregunta es suficiente o... Yo creí que la gran pregunta que me iba a hacer Ramón era ¿qué es esto de un laboratorio de aprendizaje radical? Yo creí que la gran pregunta, o ¿para qué sirve un laboratorio? Esta cosa de un laboratorio de aprendizaje radical, ¿no? Y entonces he estado pensando durante días sobre, pero ¿y esto qué es? ¿Qué hemos aprendido en estos
más de 12 años de qué es un laboratorio de aprendizaje radical, o qué es esta disciplina del aprendizaje radical, ¿no? Durante la conversación hemos estado pasando por el proceso, que antes os he dicho, hay una frase aquí demoledora del ánimo de las personas que participan en nuestros equipos de Leiners y de Lighters, que es "It's up to you", o sea, esto va de ti, o sea, recordad que estás en un proceso donde la indicación mayor, como diría el fundador de Team Academy en Finlandia, Johannes Partanen, es: no intervengas cuando creas que tienes que intervenir. Esa es la indicación que desde el modelo pedagógico se le da a los entrenadores de equipo, a los facilitadores que acompañan el proceso de aprendizaje. No intervengas cuando creas que tienes que intervenir. Que es como decir, no intervengas. O sea, muérdete las uñas, haz lo que quieras, pero no te metas dentro del campo de juego, porque en el campo de juego está el equipo, ¿no? De nuevo, desde una posición socrática, constructivista, radical, aspiras a estar en esa posición. O sea, It's up to you es probablemente de las cosas que más sufrimiento genera. La segunda es trust the process. Trust the process. Esto va del proceso. Esto va de que el resultado, de nuevo, el resultado es la cosa inesperada. El resultado es lo que no sabemos que te vas a encontrar. Es el proceso exploratorio, experimental, perfectible, reflexivo, en el que voy a ir construyendo o a ir transitando un camino. Entonces yo creí que esa iba a ser la pregunta. ¿Qué es esto de un laboratorio de aprendizaje radical? Y la respuesta sería esa: un espacio físico, conceptual, en el que explorar, experimentar, celebrar un resultado inesperado, por no llamarle fracaso, teniendo un diálogo, como hemos descrito, con una práctica constante, donde tengo que ejercer una escucha activa y me mantiene en un nivel de vulnerabilidad y de humildad que me ayuda a irme a la siguiente vuelta al circuito o al siguiente loop de una manera esperanzadora. Fijaros que he dicho, lo que nos mantiene en un entrenamiento fuerte es la expectativa que inevitablemente te va a llevar a la frustración, y ese entrenamiento en la frustración, pues creemos que tiene que ser. Mantenerte en la frustración tiene que ser. De nuevo, es lo que infraestructura los valores que aspiramos a tener, ¿no? Me ha encantado, ¿eh? Tú haces la pregunta, tú ya te haces la gran pregunta y la respuesta. O sea, aquí ha habido un cambio de papeles, porque Ramón me había dicho, tú divaga que yo te ordeno y yo te sintetizo. Y estoy haciendo yo aquí ahora la función de maravillosa. Ha estado muy bien. Sí, es como, hombre, ¿cómo no me voy a preparar? Porque claro, con eso que me dijiste, yo ya dije, claro, supongo que me está diciendo que, como asumo que te vas a ir por los cerros de Úbeda, pues ya estoy yo aquí para ir aterrizándote, ¿no? Entonces, claro, eso me ha hecho entrenarme un poco en la máxima concreción que yo soy capaz de hacer, que es esta, muy poca. Pero maravilloso, me ha encantado. O sea, este momento me ha parecido mágico. O sea, ¿qué es la gran pregunta? Yo te digo, ¿cuál es la gran? Pero espera, ¿no? O sea, maravilloso. Eso es lo que pensamos, pero yo no sé si... ¿Sí? Bueno, dale. Que es dado que
este espacio de divagación ha sido tan interesante. Sí. En mi caso concreto necesito llevarlo a lo concreto, porque igual que algo me ha movido a venir, algo me mueve a querer saber más. Ese taller, ese laboratorio de aprendizaje radical, lógicamente tiene un grado para los estudiantes universitarios. Y un máster de facilitación del aprendizaje y la innovación. Aquí tenemos a Paloma, que muy enfocado a formar a formadores. A facilitadores. Okay. O sea, de nuevo, nosotros no enseñamos nada. Vale, la pregunta que quiero hacer es, alguien que no tiene ese rol de facilitador o de educador, que no pertenece a una empresa, ¿tiene la posibilidad de aprender haciendo en el laboratorio? ¿Tenéis algún programa abierto de ese tipo? Sí, o sea, a ver, el rol de facilitar un proceso de aprendizaje, un proceso de innovación, yo creo que es, en el fondo, la manera de aprender a aprender. Pues esto no va, de nuevo, esto no va de enseñarle nada a nadie. Esto va de, como decíamos, tomar conciencia, autocrítica, y sobre esa conciencia de pillo qué es lo que soy y qué me toca hacer, por no llevarlo a qué quiero hacer, sino la evolución de, pero qué es lo que me toca hacer, qué es lo que me toca hacer. Pues creo que es habilitante en ese proceso. Hay una habilitación profesional a autogestionar el proceso de hacerte con las riendas de tu vida, o seguir haciéndote con las riendas de tu vida, o seguir creciendo en esa aproximación de, pero a mí qué es lo que me toca hacer. Bueno, no sé, de nuevo, no sé si te he contestado. Nosotros nos consideramos o sea, podríamos llevarlo como institución más convencional, diríamos, somos una institución de grado único. O sea, somos una sola cosa. Nuestra aspiración es hacer solo una cosa. Y esta cosa a la que aspiramos es esta. Ya sea en grado, en posgrado, o acompañando a otras instituciones o acompañando a las organizaciones que nos piden que les acompañemos, ¿no? Pero esa sola cosa que hacemos es esta práctica cotidiana muy sencilla, la verdad es que tampoco tiene, no es rocket science, es una práctica, claro, pero luego se convierte en un arte y luego le encuentras la enjundia a mantenerla en el tiempo y a ser capaz de estar en el mundo con una posición como esta que hemos ido describiendo, ¿no? Pues esta cosa única que hacemos, esta cosa única. Ya seas, de nuevo, da igual que en qué lado estás en el momento de hacer la matrícula, porque para nosotros es lo mismo. Al igual que el liderazgo es lo mismo, en qué lado te encuentras de la mesa en el momento que toque, para nosotros el estudiante y el educador es lo mismo. Y aquí está Paloma, que probablemente con palabras más precisas y concretas nos podría decir... ¿No? Yo abro el turno a más preguntas. Yo te puedo hablar de la experiencia más mía, ¿no? Esa llamada, en un momento dado, hace 10 años, seguirla, y
acercarme al espacio y preguntar y saciar la curiosidad y ponerme a hacer y a reflexionar. Y es algo que si tienes la llamada, yo lo haría. O sea, si sale esa llamada, yo a día de hoy seguir la llamada me parece clave. O sea, hay algo disciplinar. Y de nuevo nos topamos con la necesidad de practicar una escucha activa, por lo tanto, pues tener infraestructurada la humildad, ¿no? Y que es en comprender cuál es la práctica profesional que tenemos que hacer aquí. Hay una práctica concreta profesional y hay una práctica profesional virtuosa porque se basa en una serie de valores que muy cocidos a fuego lento, pero fíjate que heredas pues los valores que han mantenido una institución como Mondragón durante 80 años, heredas una filosofía pedagógica como la de la Universidad Pública Finlandesa, Antim Academy, que inicia el recorrido en el 93 y que a su vez tiene una herencia intelectual enorme en esa manera de comprender el constructivismo radical, ¿no? Como método pedagógico. Y que se empeña en mezclarlo además con las teorías de la organización que aprende. Pues Peter Senge, pues pues William Isaac con el diálogo como arte de pensar juntos, ¿no? O la construcción colectiva de conocimiento de Nonaka y Takeuchi. Juan Pablo, yo espero que tú eso lo mantienes ahí vivo, ¿no? Y todo esto, pues Johannes Partanen y el equipo de Team Academy esto lo reformula y con esta maravillosa oportunidad de mezclarlo con la tradición cooperativista de Mondragón. Y eso es lo que nos ayuda a comprender una disciplina, de nuevo, una disciplina, a seguir a una tribu que está metida en una corriente disciplinar y construyendo una identidad profesional. Esa identidad profesional que para nosotros es facilitar un proceso de aprendizaje radical o vivir un proceso de aprendizaje radical. Yo creo que es lo que hacemos y lo que aprendemos en el camino y lo que, al igual que estos procesos iterativos que componen el método, pues nosotros en nuestra propia medicina terminamos un curso y volvemos a la siguiente iteración y otra vez, y es look again, think again, do again. Y vamos al siguiente año, ¿no? Y vamos al siguiente curso con todo lo que hemos probado, experimentado, con todo lo que hemos aprendido, sin ningún apego a los conocimientos previos, apegándonos más a lo que no sabemos. Nos seduce más lo que no sabemos que lo que vamos adquiriendo como habilidad, ¿no? Para transitar la incertidumbre. Pues mirar hacia adelante y decir, o sea, hay una práctica profesional concreta basada en unos valores practicables y hay un ejercicio cotidiano con esos valores que nos orientan en cuál es nuestra posición en este mundo. Hola, yo me llamo Alicia y doy clases en una universidad privada y cada día pienso y repienso un poco qué es aprender a enseñar, que es como señalabas lo mismo. Entonces no tengo una pregunta concreta y mucho menos una gran pregunta, pero quería compartir un poco con el auditorio, con vosotros, que
Me ha gustado muchísimo estar aquí porque, y no lo veo divagar en absoluto, porque yo creo que todo lo que sea profundizar y profundizar y profundizar en el verbo aprender siempre nos lleva a algo, y me llevo como una tarea concreta que es como el equilibrio entre la humildad y reivindicar tu propio valor. Esto es una cosa mía personal que no tengo como la respuesta. Me encantaría hablar con el tal Antonio 500 horas de esto, porque es un privilegio. Es un privilegio, y además a mí me encanta hablar 500 horas de casi todo. Y no es una exageración lo de 500 horas. Entonces, como que nunca sé muy bien si el valor se reivindica, se verbaliza, o la humildad debe ser superior y que si hay un valor que lo vean los demás. Esto lo hablo a veces con Ramón y tenemos ahí nuestra conversación. Entonces, esta es mi tarea, y luego me llevo, que siempre se lleva uno algo de todas partes y aquí especialmente, me llevo la palabra coproducirse, que la has dicho 2 o 3 veces y me ha encantado. Sí. Porque hace poco también vino un filósofo a la universidad, Gregorio Luri, no sé si os suena, Sí. que también hablé con él mucho del poder de la conversación, porque yo también creo mucho en cómo nos transformamos cuando hablamos. Y entonces nunca lo había visto como una coproducción. O sea, me ha encantado porque engloba todo este poder de irnos influyendo y, bueno, y básicamente es eso. Y un poco a mi compañero de auditorio, yo creo que sí que ha habido la gran pregunta, sino que no era en un formato directo, de pregunta directa, pero ¿qué es aprender y para qué aprendemos? Creo que ha quedado como súper tocado en todas sus perspectivas, y para mí yo creo que esa era la gran pregunta, aunque no ha sido formulada como tal, ¿no? Pero yo sí que me digo eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por... ¿Quién se anima a hacer otra pregunta? Félix, dale, perdón. Dale ahí. Yo, me parece igual, más que una pregunta, porque es constantemente, ¿no?, que se va formando, se va dando espacio, se va vaciando, y a la vez te va llenando, ¿no? Yo he venido también muy intuitivamente, siguiendo esta señora de ahí, y cuando te sientas y te permites este espacio de no saber, de navegar en este mundo, ¿no?, de las ideas, de la conversación, del diálogo y del encuentro, me parece que es maravilloso. Yo también me dedico en parte a la educación, ¿no?, clases de la educación privada y pública, y cuando intento hacer esto con mis estudiantes, simplemente nos sentamos a través de la pregunta y la divulgación, se ponen muy nerviosos, ¿no? Y es cuál es también nuestra responsabilidad de ser garantes a las personas que aprendan a reflexionar sin esperar resultados. Y yo me ha encantado. Para que esté divagando, yo me siento divagadora completamente y es agradecer el espacio que hemos creado. Más que de una pregunta, porque son muchas. Gracias. Y ahí, de nuevo, sin ninguna intención de matizarte en tu apreciación, pero me dan la oportunidad de volver a poner el foco en el resultado inesperado. Siempre hay un resultado. Siempre hay un resultado. Pues estamos en el proceso y siempre hay un resultado. Ese resultado, lo más probable es que no sea lo que tú te esperas. Por lo tanto, por eso lo desprecias como resultado. Y dices, pues, he fracasado. Y le llamamos error o le llamamos decepción. Pero es un resultado inesperado que lleva la semilla de la gran oportunidad para moverte a lo siguiente. Entonces, quizás tendríamos que incorporar, ¿no?, al trust the process esta confianza o esta esperanza en el resultado inesperado, ¿no? Felipe. Sí, felicitar a vuestros leños, porque conozco tiendas desde hace 12 años, cuando... Tú conoces la prehistoria. Coincido con ellos y alucino, son gente que está hecha de otra pasta, también muy enfocados en el impacto, sobre todo, pues desde
pregunta para hablar de lo feo, de lo que no es tan agradable. O sea, una tradición de aprendizaje basada en, como decía antes, en la libertad del individuo, en la autogestión de su proceso, es tremendamente duro. O sea, para nosotros, Lane, algunos team coaches, bueno, tuviste aquí a Thibaut, esto lo recuerda, ¿no? Thibaut siempre dice, medicina, ingeniería y Lane, o sea, están en el mismo nivel de dureza, es muy duro autogestionar el proceso de aprendizaje en equipo, eso es tremendamente duro, o sea, lleva implícito un sufrimiento y, de nuevo, un entrenamiento constante en la frustración. ¿Qué sucede cuando sales de esa práctica durante 4 años constante de haber estado moviéndote en manejar la angustia de estar en un proceso incierto donde nadie me dice nada, donde me desespero porque quién me acompaña, donde llego a cuarto, ¿no? Juan Pablo, lo tenemos aquí, llego a cuarto diciendo, pero si esto lo he hecho yo. Eso es, iba de entrenarte en un proceso de hacerte con las riendas de tu vida, en el fondo. O sea, ¿qué hace diferente o qué nos gustaría pensar que hace diferente a un laner? Pues que se mueve en la incertidumbre como su modo natural en el que se ha estado entrenando 4 años, donde ha ido comprendiendo la sofisticación de la metodología de transitar la incertidumbre, porque ha sido una práctica constante, ¿no? con elementos sencillos como los que hemos estado hablando. Eso te hace entender el juego de una manera distinta. Un laner, cuando se gradúa, no espera indicaciones, no espera tutelaje, que venga otro a decirle por dónde moverse. Tiene la capacidad exploratoria de articularse con un equipo para moverse adelante, aunque no conozca el equipo, ¿no? Esto nos lo dicen, esto lo estamos aprendiendo ahora, o sea, cuando ya hay un volumen de laners egresados en la sociedad y las personas que trabajan con ellos, ya sea en el modo socio o en el modo empleador, cuando le haces esta pregunta, que se lo hacemos de manera recurrente, ¿no? De ¿qué les ves? ¿Qué les ves? Pues te dicen, no esperan instrucciones para hacer, se saben articular en equipo y transitan la incertidumbre. Sigamos caminando, a ver dentro de 50 años qué nos dicen. O sea, luego también, no hemos hablado del largo plazo. O sea, estamos en una institución, y Ibai siempre dice, estamos al 1% de lo que tenemos que hacer. Estamos al 1%. Esto dentro de 100 años, esto dentro de 100 años, pero es que es verdad que tenemos esta mirada de larguísimo plazo. Y además tenemos la tremenda oportunidad de tener socios que nos acompañan en esa dimensión del largo plazo. No somos una institución que tenga la urgencia de tener unos resultados de corto plazo, ¿no? Es una institución apoyado pues, en un sistema cooperativo de 80.000 personas, donde no hay una necesidad
ni un cortoplacismo en toda nuestra actuación, todo lo contrario, hay una mirada. O sea, este sitio lo firmamos para estar aquí 20 años. Yo no lo veré. Aquí estará Team Labs 20 años. En Barcelona, el nuevo edificio, estaremos 40 años. Y en Málaga es el que menos tiempo hemos firmado, pero nos hemos comprometido a estar como mínimo 8 años. O sea, cuando las acciones las puedes tomar en con ese horizonte de largo plazo, los procesos de innovación cobran sentido. O sea, el gran drama de los procesos de innovación, a cualquier nivel, también en el educativo, es el corto plazo. Esto lo conoceréis, cada vez que te encuentras a alguien que está en una dirección de innovación, pues tú casi que le das el pésame y dices, en 2 años te has movido de aquí, porque las direcciones de innovación pues están sometidas a dar resultados inmediatos. Que esto que pese en la cuenta de resultados de este año o la del siguiente. Los procesos de innovación son algo de muy largo plazo, ¿no? De muy largo plazo. Y para eso, ahí entramos en territorios muy complejos, como es qué sistemas de financiación tiene la universidad. Y aquí abrimos un temazo brutal, ¿sabes? Porque yo creo que tenemos que seguir aprendiendo de cuándo los recursos se cruzan con un sistema de producción de conocimiento que aspira a mantenerse en el largo plazo, ¿no? Y hay mucho todavía que aprender y mucho que tantear, de nuevo, saliéndonos de otra dicotomía que es lo económico y lo social. Lo económico y lo social. El fundador de Mondragón decía, la acción se acredita en lo económico y se valida en lo social. O sea, era la primera persona que entendió que nos íbamos a mover en un espacio frontera. Nosotros nacemos con la intención de desdibujar la frontera entre la universidad y la empresa, o instalarnos en el espacio frontera donde vamos a estar contrabandeando hacia un lado y hacia otro, ¿no? Hay mucho que aprender ahí. Yo espero dentro de 100 años que hayamos llegado. Yo estoy muy a gusto, ¿eh? O sea, podéis darle, pero yo cuando me digáis que me calle, yo me callo. ¿Alguna pregunta más? O sea, yo igual, ¿eh? Ese modelo de estructura que comentas, Félix, ¿tú lo ves también aplicable a empresas en crecimiento más grandes? ¿Cómo se tiende a formar estructuras de caos? Sobre todo con el lo que intenta. Pues no tengo ni idea. O sea, yo creo que es muy difícil replicar modelos. O sea, al final las organizaciones son una composición única, igual que las personas lo somos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar esa autenticidad en cada organización, en qué es lo que te hace único, y a partir de ahí repensar con qué estructura voy a ser capaz de mantener este nivel de autenticidad y voy a poder, pues todo lo que he hablado, explorar, tantear, porque esto sí que estamos todos sometidos a eso, ¿no? Todos estamos sometidos a tener, ¿no?, que salir más allá de los muros, ¿no? Todos tenemos que enfrentarnos a la incertidumbre. Eso no es opcional.
y cada uno tendrá que repensar sus estructuras en base a esas identidades compartidas, que mantengan esa esencia, que no sea un copy-paste de lo que he visto, que mira cómo mola, ¿no? Sino que no, esto eres tú, y ahora nosotros, y ahora un nosotros más grande, y ahora algo que tenemos que ofrecer a la sociedad, ¿no? Y desde ahí, con la paciencia, que probablemente es otra palabra que no hemos mencionado, con la paciencia, ¿no? con la paciencia que viene del estado sereno, la paz, ¿no? La paciencia con la que tienes que transitar algo que sabes que vas a fracasar, cómo mola que fracase, porque me va a mantener atento, humilde, aprendiz, vulnerable, por lo tanto voy a ser capaz de aprender más y más, ¿no? Manteniendo mi esencia. Entonces creo más en esa otra cosa, ¿no? De construir estructuras a medida. Nosotros hemos construido esta, y además, y lo digo sabiéndome muy, como decía antes, muy privilegiado por todo lo que heredas. Hay muy poquito que haya salido de la organización esta de 12 años. Hay muchísimo que ha salido de todo lo que viene desde lejos, ¿no? Y hemos ido heredando, eso sí, adaptándolo a una identidad muy moldeable. O sea, una identidad que huya de lo que hablábamos al inicio, de reafirmar esa identidad con la diferencia del otro, la diferencia con el otro, ¿no? Sino que sea todo lo contrario, es una identidad que va aprendiendo, o como diría Antonio Lafuente, construyendo una verdad entre todas. Estos silencios me encantan, porque además con la luz esta cosa medio apagada le da un nivel de intimidad. Porque al final has hecho ahí una reflexión, una pregunta que viene de, y esto en las grandes corporaciones, ¿no? Como las grandes corporaciones, viene a ser algo que recupero del principio de tu intervención, que es, esto es mucho más sencillo. Una cosa es la autenticidad, y a partir de ahí coge las herramientas, las metodologías, pero que es autenticidad. Y ese caminar, entonces no debería depender del tamaño. La respuesta me parece muy válida de no sé, pero lo que no puedes es no explorarlo. Eso es. Sería no sé ahora, pero vamos allá. Pero no sé, pero iniciemos el viaje. Eso es, pero me da igual tu tamaño, empieza. Y empieza desde tu esencia. Desde mantener esa esencia, sabiendo dar respuesta a lo social, con lo económico. Pero me da igual el tamaño, ¿no? O sea, lo que no puedes es no empezar. O sea, que no te puede paralizar la pregunta de porque como soy una gran corporación, ¿y cómo empieza? Sí. ¿Y de dónde? Manteniendo eso. Porque además, jolín, pero es que una gran corporación tiene un montón de recursos y de posibilidades, también de dificultades, pero no más que una pequeña organización, ¿no? O sea, que yo creo que hay mucho que hacer, aprovechando la oportunidad que tiene también el tamaño, ¿no? Pues ahí, bueno, no sé. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias, ¿no? Gracias a todos. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com/modelo.
y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.